Okay, good evening, dear students. I'm Jorge Sierra. Welcome to a new session, a new speaking session. In this lesson, you can learn about some modal verbs. Okay, do you know any modal verb? Sara, Michaelis, or Sofía? Modal verbs? Do you know any? ¿Alguno de estos verbos modales? ¿Los han escuchado? O maybe, have you ever studied these modal verbs? No, Michaelis, Sofía, Sara, maybe. Profe, está proyectando No, pantalla. it's a question for everyone. ¿Conocen algún verbo modal? O maybe, have you ever studied modal verbs? ¿Han estudiado los verbos modales? No, Sara? No. No one? ¿Ninguno? Maybe can, No, teacher. could. No, teacher. Okay, no problem, don't worry. In this lesson, you can learn about must, have to, and should. Okay. Vamos a ver en esta sesión los verbos modales must, have to, and should. Have you ever seen? ¿Alguna vez han visto alguno de estos verbos modales o los conocen? Sofía. No. No, okay, don't worry. Yes, teacher, should, pero no recuerdo. Poder, no, algo así. Should, okay, no problem, no worry. Let me share you a video in order to explain about these modal verbs. Please pay attention to this video. Okay. Okay, can you see my screen? Hi, I'm Kasia. Yeah, and can you listen to... Welcome to Oxford Online the video? English. In this lesson, Yes. Okay, perfect. Please pay attention. Must, have to, and should. Estos tres son verbos modales. Hay otros, hay muchos más, pero vamos a ver en esta lección estos tres verbos modales. Please pay attention. you can learn about the modal verbs must, have to, and should. Do you know the difference between must, have to, and should? English learners often mix these three verbs. Vamos a conocer los usos y diferencias. Las diferencias de estos tres verbos modales. Como en qué situaciones o momentos utilizarlos. In this lesson, you can learn how to use must, have to, and should correctly in English. Must and have to are both used to talk about obligations, things you cannot choose not to do. For example, we must talk to her before she leaves. I have to go into work early tomorrow. If you say, we must talk to her before she leaves, you mean that you think this is very important and you need to do it. Okay, aquí tenemos principalmente para obligaciones, para expresar, indicar obligaciones, el must y el have to. Tengo que ir a trabajar y debo hablarle a ella antes que ella se vaya. ¿Ok? Son para expresar obligaciones. Ya vamos a ver en qué clase de obligaciones utilizamos el uno o el otro.
Must o have to. When you say, I have to go into work early tomorrow, you mean that you have no choice. These are both obligations, but they're slightly different. Tienen Can una you see how pequeña- they're different? Tienen una pequeña diferencia. Vamos a apreciarla. The first obligation is more personal, which is why you use must. You feel that it's necessary and important to talk to her before she leaves. The obligation comes from you and your feelings. What about have to? The second obligation is more situational, which is why you use have to. It's necessary to go into work early tomorrow, maybe because you have to meet a client or you have some important work to finish. Ok. La primera, pues lo utilizamos un poco más personal. El más, una obligación más personal. Y el have to, una obligación situacional o dependiendo de la circunstancia. Una obligación que viene de la parte externa. Como por ejemplo, I have to go into work. Tengo que entrar a trabajar mañana temprano. Tengo que ir a trabajar mañana temprano. Una obligación. Y en cuanto al más, aquí dice, we must talk to her before she leaves. Nosotros debemos hablarle a ella. Pronuncia así más como Must. Yeah, must, Sofía. pero Must. se tiene la T, más. Must. Sí, se pronuncia la T. Yeah. We must talk to her before she leaves. Es algo más personal. Nosotros debemos hablarle a ella antes que se vaya, antes que se marche. ¿Ok? Son obligaciones las dos. The obligation comes from the situation, not from you. Let's see some examples. I must pay him back, like I promised. You made a promise, and now it's important to you personally to keep your promise and pay him back. He has to do a lot of homework every week. He needs to do a lot of homework because the school gives him a lot of homework. It's rare to use must. A lot of homework. Ok, aquí tenemos another two examples, otros dos ejemplos para diferenciar un poco el uso del must y del has to. Bueno, en este caso utilizamos el has porque he es tercera persona. Esa es una de las excepciones que hay en los verbos modales. Ok, los verbos modales, la mayoría, o casi todos, siguen esta regla. El sujeto, el verbo modal y el verbo en infinitivo o en su base form, en su forma base. Ok, así irían. La mayoría de los verbos modales. La única excepción que tenemos es con el have to. Que para el have to, si en terceras personas utilizamos el has to. Has to. Es decir, seguimos la regla del presente simple. He has to do a lot of homework every week. ¿Notan esta diferencia? Sofía, Michaelis. Ambos son verbos modales, pero uno sí cambia y el otro sí se mantiene en su forma. Y en cuanto a la diferencia, ambas son obligaciones, pero la primera es una obligación más personal. Aquí nos dice que yo debo pagarle a él como prometí. Debo pagarle a él como prometí. Y en la segunda, él tiene que hacer mucha tarea cada semana. Él tiene que hacer mucha tarea cada semana.
Es decir, que le ponen o le dejan mucho trabajo, mucha tarea, entonces es una obligación que él tiene hacer esta tarea. Y el otro, pues tiene la obligación, ya como algo personal o algo moral, de devolver el dinero pues, que le prestaron, como prometió. Okay. Any questions so far in these two modal verbs? ¿Me están entendiendo? El uso de los dos. Yes. Okay. Yes, teacher. Es decir, que en la segunda, para tercera persona, cambia de have to a has. Es así, ¿cierto? Yes, that's right. Para he, she, and it. Ok. O para nombres propios, personas. Para terceras personas. Igualmente, o igual que con el presente simple. Vamos a hacer uso de esa regla aquí con el have to. Lo mismo. Lo mismo que en el presente simple utilizamos el do, el das para negativas y interrogativas. Aquí va a suceder lo mismo. Ya ahorita vamos a ver esa parte. Pero con el más, sí, el más es un verbo modal y a la vez es un verbo auxiliar. Entonces él no necesita otro verbo auxiliar ni otro verbo, sí, un verbo auxiliar que le ayude a hacer preguntas o a negarse. Él mismo se niega, es decir, must not o mustn't. Y para preguntas iría must I pay him back like I promised. Es decir, cambiamos el más de primeras, luego el sujeto, luego el verbo en infinitivo. Pero entonces esa es la principal como diferencia entre estos dos, en cuanto a la gramática de los dos. En cuanto a los usos, pues que el uno es más personal y el otro es más situacional. Ya depende externamente, y este es más internamente. Ok. Let's continue. It's rare to use must to talk about obligations in spoken English. Native English speakers use have to much more. Ok, es un pequeño como tips o para conocimiento en spoken English. The native English speaker use have to much more in conversation. Ok, es decir que ellos utilizan más frecuentemente have to para expresar una obligación. Cualquier obligación ellos utilizan have to, pero en la parte oral, en conversaciones. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir aquí. Conversation. However, you can use must to talk about obligations in formal or written English. Y el más para hablar sobre obligaciones, pero en contextos formales o en la parte escrita. Se utiliza más el más. Okay. For example, all passengers must have a valid ticket. Todos los pasajeros deben tener un tiquete válido. En la de second, los candidatos no deben llegar tarde, más de 5 minutos tarde antes de que empiece la agenda o de que empiece el cronograma. Más. No deben llegar y no deben tener un tiquete válido. Candidates must arrive no later than 5 minutes before the scheduled start time. Want an easy answer to this? Here's an easy answer. Use have to when you speak. Es decir, que usamos el have to cuando hablamos. Y utilizamos el Using más must to talk about obligations can sound y utilizamos el más para la escritura. Sin embargo, aquí el más también se puede utilizar, es posible utilizarlo en conversaciones, pero va a sonar un poco más extraño, como muy formal.
Entonces, es preferiblemente hacer uso del have to cuando hablemos en conversaciones. Y el más en escritura. Sounds very formal and strange in spoken English. If you use have, Okay, perfect. Any questions so far? ¿Están entendiendo un poco como el uso, los usos, diferencias de estos dos? Maybe Yes, a teacher. little bit. Yeah. Okay, nice. Now let's move on to should. Please pay attention. Should is different. You use should to give advice or express your opinion. For example, you should go to bed earlier. Then you wouldn't feel so tired all the time. Okay, for example, tell me, Michaelis, ¿qué entiendes por el uso del should? ¿Para qué nos sirve? Principalmente. O sea, yo recuerdo, así esporádicamente, que should creo que se utiliza como podría, debería, algo así. Debería. Bueno, eso, debería. Es decir, como un consejo o para expresar una opinión o recomendación. Para dar un consejo. For example, in this sentence, what do you understand in this sentence? ¿Qué entiendes? You should go to bed earlier. Sería, deberías go to the bed earlier. Acostarte más temprano. Yeah. Go to bed. You should go to bed earlier. Go to bed earlier. Yeah, perfect. Ok, and aquí le da como la razón. Le da el consejo y le da la razón. You should go to bed earlier. Tú deberías acostarte más temprano. Then, así, por lo tanto, tú wouldn't feel so tired all the time. Así tú no te sentirías tan cansado todo el tiempo. O entonces tú no te sentirías tan cansado todo el tiempo. ¿Ok? ¿Entienden this part? El consejo es irse a dormir más temprano. Pues con la razón de que así no se va a sentir tan cansado todo el tiempo. Es decir que should vamos a utilizarlo para este tipo de expresiones, para expresar un consejo, para expresarle una opinión a alguien, una recomendación. This is my Ok. advice. Y lo que les decía de los verbos modales, como el must y el should, tenemos la misma estructura. El sujeto, el verbo modal, el verbo va en su forma infinitiva y el complemento. ¿Ok? I think it's good for you to do this, but it isn't necessary. It's not an obligation. So you still. Ok. Cuando expresamos esto, estamos dando como la persona tiene una opción o tiene la decisión de que si lo acepta o no, el consejo. En cuanto a must y have to, ya no hay como una opción, sino es algo que debemos hacer o que se tiene que hacer. ¿Ok? Con should is not an obligation. No es una obligación. have a choice. He should do more work if he wants to get promoted. This is my opinion. I don't think he needs to do it, and I don't necessarily care if he does this or not. En este otro ejemplo, él debería hacer más trabajo si él quiere ser ascendido o ascender. Él debería hacer más trabajo si él quiere ascender. Es una opinión o recomendación.
Y como podemos ver, he es tercera persona, pero con estos verbos modales no cambian. Excepto con el have to. ¿Ok? Have to. You can't use should to talk about obligations or rules. When you say you should, you mean that the person has a choice. You're giving your opinion or some advice. Sorry. Nuevas barras Axe. Okay, maybe any questions so far? Sofía, Michaelis, Must or no? ¿Están entendiendo un poco hasta el momento? Yes, teacher. Okay, let's continue. can also be used to give advice. For example, you must try the fish. It's delicious. Actually, you can also use have to give advice. You could also say, you have to try the fish. It's delicious. Can you tell the difference between using should to give advice and using must or have to? Okay. Otro pequeño tip a tener en cuenta es que para un consejo o para una opinión podemos utilizar cualquiera de los tres. Okay. You must try the fish, you have to try the fish, or you should try the fish. Podemos utilizar cualquiera de los tres para dar un consejo o opinión. Pero para expresar una obligación, sí, no podemos hacer uso del should, solamente del must y del have to, para expresar una obligación. ¿Ok? Pero para un consejo sí podemos utilizar cualquiera de los tres. La diferencia ya la vamos a ver. Giving advice with must or have to is stronger and more emphatic than giving advice with should. If you say, you should try the fish, this sounds quite neutral. But if you say, you must try the fish, or you have to try the fish, This is the difference. these sound much. En sonido, el consejo va a ser como más fuerte, más enfático. A diferencia de decir you should try the fish, es decir, tú deberías probar el pescado, podemos decir you have to try the fish. Tú tienes que probar el pescado. Está delicioso. It's delicious. Okay? Or you must try the fish. It's delicious. ¿Entienden this part? Is clear? Maybe? Or no? Sara o Sofía? Or Any no, question? teacher. Estoy confundida un poco en esa parte. Which part? Using must or have to? Es decir, ok, de nuevo, again. Para expresar consejos, cualquier consejo, aquí es un consejo. El consejo, la recomendación es que deberías probar el pescado. Ok, is clear this part. Esa es como la recomendación. You should try the fish. Tú deberías probar el pescado. It's delicious. Pero pues lo estamos diciendo como una forma educada, como suave, como neutral. Tú deberías probar el pescado. Ya si queremos hacerlo un poco más fuerte, como que suene más enfático, de que la persona sí lo haga, pues ya utilizamos cualquiera de los otros dos. You have to try the fish. Tienes que probar el pescado. Ah, ok, teacher. O sea que ambas se pueden utilizar dependiendo. That's Yes. right. Pero Ok. para consejos, para obligaciones, no podemos utilizar should. Utilizamos must or have to. Pero obligaciones. En cuanto a consejos, sí podemos utilizar las tres. ¿Ok?
Okay, teacher. Okay, Thank you. now, okay, igualmente, this Giving advice with must or have to is stronger and more emphatic than giving advice with should. If you say, you should try the fish, this sounds quite neutral. But if you say, you must try the fish, or you have to try the fish, these sound much stronger. You're more excited about what you're saying. You really like that fish. So you can use must, have to, or should to give advice or express opinions. Using must or have to expresses stronger feelings than just using should. However, if you want to give negative advice, only shouldn't is possible. For example, you shouldn't eat so much chocolate at once. You'll make yourself sick. You shouldn't take the job unless you're sure it's what you want. In negative sentences, you can only use shouldn't to give advice or express your opinion. Ok, importante esta parte. Como les dije en la parte anterior, podemos utilizar para expresar un consejo el must, have to or should, pero en forma positiva. En forma negativa, sí, solamente se puede utilizar el shouldn't. You shouldn't or you should not. Pero es más común la contracción. You shouldn't. Okay. You shouldn't eat so much chocolate at once. Or you shouldn't take the job. Ok. Tú no deberías tomar el trabajo. O tú no deberías comer tanto chocolate. Son consejos en forma negativa. Y esta es como la estructura, el sujeto, el should, la negación y el it. El verbo en infinitivo, excuse me. Igual en esta parte, sujeto, verbo modal, negación y el verbo en infinitivo, take. Los verbos se utilizan en su forma base, es decir, en la primera columna del listado de los verbos que les compartí, o del listado de los verbos que conocemos. Okay, now finally, vamos a ver como una comparación de estos tres, que quede un poco más claro. Use must for obligations you feel strongly about. I must remember to send him a birthday card. Obligations in formal, written English. All employees must wash hands. Strong advice. You must read it. It's an amazing story. Saying something is forbidden if you use mustn't. Children must not be left unattended. Ok. Tenemos los usos del must. Los 4 principales usos o los más comunes. Obligaciones personales. For example, I must remember to send him a birthday card. Debo recordar enviarle a él una carta de cumpleaños. Para obligaciones en formal y para escritura en inglés, all employees must wash hands. Todos los empleados deben lavar sus manos. Deben lavarse las manos. Un consejo fuerte, you must read it. It's an amazing story. Tú debes leerlo. Es una historia increíble. And finally, para decir algo que está prohibido, también es posible usarlo. Es más, children must not be left unattended. Los niños no deben ser dejados abandonados. Left unattended. O sin el cuidado de alguien.
Abandonado ya. Okay, this is clear. The uses for must. El más común es para obligaciones, es el más usado para expresar una obligación. Pero es posible para los demás expresar un consejo de una forma más fuerte o decir algo que está prohibido. Now they have to. Remember that mustn't or must not are more formal, and in spoken English, it's more common to say can't. Next, what about have to? You use have to for obligations which depend on rules or circumstances. I have to wear glasses because I can't see so clearly. Most obligations in spoken English. Do you have to work tomorrow? Saying something is not necessary. You don't have to do this if you don't want to. Strong advice. You have to try this ice cream. Using have to for strong advice sounds. Ok, en cuanto al have to, aquí tenemos también 4 posibles usos para expresar obligaciones, las cuales dependen de las circunstancias. For example, I have to wear glasses because I can't see so clearly. Es una obligación dependiendo de la circunstancia. Tengo que usar gafas porque no puedo ver claramente. También para la mayoría de las obligaciones in spoken English. Es decir, para en el contexto de oral, en la forma hablada. En conversaciones es frecuentemente usado el have to. Do you have to work tomorrow? ¿Tienes que trabajar mañana? Ok, lo que les decía, con el have to si necesitamos el do. Con el have to si necesitamos un auxiliar. Con los demás verbos modales no lo necesitamos, como el anterior, el más no necesitamos el auxiliar do. Ok, también otro uso es para decir algo que no es necesario. Esto es otro de los usos. For example, you don't have to do this if you don't want to. Tú no tienes que hacer esto si tú no quieres. Para decir algo que no es necesario. Ok, ese es otro uso. Y el último uso es para dar un consejo más fuerte, más seguro. You have to try this ice cream. Tú tienes que probar este helado. Ok. It's clear, maybe. Sara or Sofía. Yes, teacher, it's clear. Nice. And finally, should. More conversational than using must. Finally, should. You can use should for giving advice. You should try once more. I'm sure you can get it. Giving negative advice. You shouldn't work so hard. Take a break sometimes. Giving your opinion. If they make us work overtime, they should pay us for it. Ok. Ok. Aquí tenemos los 3 usos del should. El principal es para dar consejos. Para ofrecer un consejo, dar un consejo. For example, you should try once more. Deberías intentarlo una vez más. I'm sure you can get it. Estoy seguro que tú puedes hacerlo, puedes lograrlo. Ok, es un consejo. Para dar también un consejo negativo. You shouldn't work so hard. Tú no deberías trabajar tan duro. Tú no deberías trabajar tan duro.
Take a break sometimes. Toma descansos algunas veces. Es un consejo en forma negativa. And finally, giving your opinion. Para dar una opinión, expresar una opinión. For example, if they make us work overtime, they should pay us for it. If they make us work overtime, they should pay us for it. They should pay us for it. Aquí conectamos el pay y el us. Pay us for it. Eso también se puede conectar el sonido for it. Make us. Y aquí también make us. Podemos conectar este sonido. If they make us work overtime, they should pay us for it. Es decir, en Spanish, aquí estamos expresando una opinión. Y está diciendo lo siguiente. Si ellos trabajan, si ellos nos hacen trabajar overtime, es horas extras. Si ellos nos hacen trabajar horas extras, ellos, they, deberían pagarnos por eso. They should pay us for it. Ellos deberían pagarnos por eso. Ok, estos son los tres principales usos del should. Perfecto. They should pay us for it. For it. One last point. Perfect. Perfect. Okay, ready. Maybe. Do you have a question so far? ¿Me han entendido un poco el uso de estos tres verbos modales? El más, el have. Con el más y con el have para expresar obligaciones. Y con el should para expresar opiniones. Es como lo principal a tener en cuenta. Okay, let me show you the structure. Ok, lo que les decía. Aquí son como las estructuras. ¿Sabes? Como se utiliza en todos los verbos modales. La única excepción es el have to. Y esta es la estructura que vamos a utilizar. El sujeto, el verbo modal, es decir, el should o el must, el verbo en infinitivo y el complemento. ¿Ok? Esta es la estructura principal. Sujeto, verbo modal, verbo en infinitivo y complemento. En negativo, lo único que cambia es el not, la negación, va con el verbo modal. Y en interrogativa, va el verbo modal de primeras, el sujeto, el verbo en infinitivo, el complemento y the question mark. Ya si hacemos uso de W question, va primero la W question, luego el verbo modal, luego el sujeto, luego el verbo en infinitivo. ¿Okay? Esta es la regla como general para los verbos modales. ¿Ok? En cuanto a la sección que tenemos con el have to, vamos a ver a continuación. Con el have to vamos a tener otra estructura. Esta va a ser la estructura con el have to. Ya va a cambiar el have por el has si utilizamos terceras personas. ¿Ok? Para negativa ya necesitamos el do o el das. Do or das. En interrogativa necesitamos también el auxiliar do o das, dependiendo del pronombre o del sujeto. Y así va a ser la estructura. Sujeto, have to, y verbo en infinitivo y el complemento. Por ejemplo, el have to see. Tengo que ver el complemento, el doctor cada mes. I have to see the doctor every month.
Si vamos a decir, por ejemplo, she o he has to see the doctor every month. He has to. Ok, tercera persona. Ya iría con el has. Para negativas, ya necesitamos el auxiliar do o das más la negación. Aquí la tenemos en contracción, don't or doesn't. También, you do not or she does not or you do not. Ok, pero pues es más común las contracciones. You don't have to read this test. Tú no tienes que leer los textos. And finally, en interrogativo tenemos también el uso del auxiliar do or does y del have to. Al igual que en el presente simple, ¿se acuerdan que cuando hacemos uso del do en terceras personas, es decir, del does, como en este, el have lo vamos a dejar en su forma base. ¿Ok? Va a quedar igual el have, porque ya estamos utilizando el auxiliar para terceras personas. That's it. That's it. Have to be ready tomorrow. Tiene que estar eso listo para mañana. O eso tiene que estar listo para mañana. Okay. Do you understand me this part? Remember, para los verbos modales, la mayoría no necesitan verbos auxiliares. Ellos cumplen las dos funciones, verbo modal y verbo auxiliar. La única excepción es con el have to, que sí necesitamos el auxiliar do. Do or does. Okay. Any question for structure? Teacher, pero allí en la forma negativa que se utiliza do o das, Yeah. pero con have to. Yeah. You don't have to. ¿Qué parte, en qué parte me dice como tal? Parte no es la que entiende. O sea, utilizando do y das en la parte negativa. O sea, no me quedó muy claro. Ok. En la parte negativa. En cuanto a pronombres, pues los pronombres en tercera persona vamos a utilizar el das. Does not or doesn't en su forma contraída. Y para los demás pronombres como I, you, we, they, vamos a utilizar el do. En la negación sería do not o don't. Y diría Sí. sujeto, el verbo, dependiendo el pronombre, va do or does y la negación. Y el verbo have to, que es el verbo modal, va a quedar igual. Va a quedar igual en negativo y en interrogativo va a quedar igual. Have to, have to. ¿Por qué? Sí. Pues porque ya estamos haciendo uso del auxiliar. Ya, ok. Exacto, o sea, era por eso, por el auxiliar, que me confundía yo. Ah, ok, es por el auxiliar, sí. Es Sí. igual que el presente simple. El present simple. Para el presente simple hacemos uso del do, del das como auxiliar. Y que para los verbos en tercera persona, en afirmativo, lleva una S al final, ¿recuerdan? Yes, ¿Recuerdan? teacher. Pero solo en la forma afirmativa llevan la S al final. En la forma interrogativa y negativa ya no lleva la S porque estamos haciendo uso del auxiliar. ¿Se recuerdan esa parte? Do you remember? The present simple. Es la misma regla aquí con este verbo. Have to, verbo modal. Tener que o tener que significa este verbo. Okay, Rey. Let's move on to the practice.
Perfect. Okay. Okay. Let me check. Obligation. Okay, for example, Michaelis, tell me. The first question. Please complete and read the sentence. Yes, teacher, sería you have to wear Yeah. a helmet. Helmet. Do you know? Yeah. Wear a helmet. What is helmet? ¿Qué es? Helmet. No sé. No problem. It's a casco. Casco. Ok. Helmet, casco. Tú tienes que usar un casco. Un casco. You have to wear a helmet. Tú tienes que usar un casco. Casco. Perfect. Teacher, Now, ¿el has para qué? what ¿El has? para qué? O sea, no se utiliza para una obligación. Ya, es una obligación. Ok. Tú tienes que usar un casco. Pero Sofía me pregunta, ¿es el has? O Sí. para terceras personas, para los pronombres he, she, and it. Para Ok. terceras personas, sí, Sofía. O si aquí tenemos el nombre de una persona. Maybe George. George has to wear a helmet. Ya que George está en tercera persona. Es una tercera persona. Okay. This is an obligation. Now in this sentence, Sofía, tell me. You Complete and then please read. Primero complétala y después la lees. must tú. No. You must use ay, no sé si eso. Use a key. Use a key. Use a key. Use a Use a key. Yeah. You must use a key. You must use a key. Remember, solamente con el have to, vamos a utilizar el to después del verbo, como en este caso. You have to wear. El verbo wear es usar. Usar una prenda, usar un accesorio. Ok, wear. En ese caso sí llevamos el to, pero solamente con este verbo modal, have to. Con los demás verbos modales, como por ejemplo con el must, no va a llevar el to, ¿ok? Es wrong. Esta está mal. Es esta. You must use a key. Este verbo también es usar, pero ya es usar cualquier otro elemento. Usar algún elemento. No debe ponerse uno de vestir, sino diferente, en otra situación. Tú debes usar una llave. You must use a key. You must use a key. Perfect. Now, Sarah. Yeah. Sarah, please tell me. The third question. Yes, teacher. She has to. Nice, perfect. It's easy. She Aquí has es to work tomorrow. Okay, perfect. She has to work tomorrow. Yeah. La primera la descartamos porque she es tercera persona.
Entonces va con el has. La segunda tampoco, porque tiene el to y no lleva, y el más no lleva el to. Se puede decir, es posible decir, she must work tomorrow. Es posible, pero como tiene el to, la descartamos también. Y la última sí es que está todavía peor, porque tiene estos dos verbos ahí en una forma equivocada. Tú debes tener que, no aplica aquí. Podría ser, por example, by the chat. Podemos decir, esa oración podemos decirla también así. Ah, no, pero en este contexto no aplica. She must, ya tiene que. No, no. This question no, is not possible. Ok, must have tampoco es posible, la descartamos porque pues si la vamos a traducir no sería correcto. Ella debe tener que trabajar mañana, no es correcto. The correct answer is has to. She has to work tomorrow. Okay. The fourth one, please, Michaelis. Sería obligación. Sería más. Okay, show them. Had to, have to, más. Have to. Ok, aquí hay una pequeña piedra, una pequeña espina aquí, clave para identificarla. ¿Cuál dice que es la correcta respuesta? The correct answer, Michaelis? For you? Más. Okay. You say más. But, si vemos la oración, aquí tenemos esta palabra que dice last night. Es decir, ¿qué significa last night? Anoche. Anoche. Es decir, pasado. Por lo tanto, en pasado vamos a utilizar el had to. Ah, Remember? ok, teacher. Remember? Had to. Ok, para pasado, si vamos, esa es la más, esa, vamos a utilizar el verbo en pasado. Ese sería en tercera persona. No, en pasado ya aplica para todas las personas, para todos los Para pronombres. todo. En Ok. pasado sí aplica igual. Yo tenía que finalizar mi tarea anoche. Ok. Yo tenía que finalizar mi tarea anoche. ¿Ok? Es Yes. decir, para obligaciones en pasadas, en formas pasadas, vamos a utilizar el have, pero en pasado. ¿Ok? Ok. Okay. Perfect. Now, this. Please, Sara. Sara o Sofía? Okay, Excuse me. teacher. Sofía. 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 They has to. Mm, Yes.
What? They have to bring the money tomorrow. La última, has to. No. They no es tercera persona. Tercera persona, he, she, and it. Okay? Remember, don't forget. Las terceras personas son he, she, and it. Para ellos utilizamos el has. Entonces, para las demás personas utilizamos el have. Okay? Have. Have. Okay, please read the sentence. Have to be. They have to bring the money tomorrow. The money tomorrow, yeah. They have to bring the money tomorrow. Ellos tienen que llevar el dinero mañana. Ellos tienen que llevar el dinero mañana. Okay, Sara. Now, yes. Your turn. Okay, teacher. You must, okay? Must, yes. Must wear the uniform at all times. All times. All times. All times, yeah. You must wear the uniform all times. Aquí conectamos este sonido para sonar más naturales. You must wear the uniform all times. All times. Okay, you must. Perfect. Congratulations. Now, Michaelis again. Tell me. Same questions. You have to wait until 10 a.m. 10 a.m. Yeah, perfect. You have to wait until 10 a.m. Okay. You have to wait until 10 a.m. Okay, perfect. Yes, correct. Now, Sophia, please. Tell me your answer. Have to. What? La 3. No. Yeah, perfect. Why? ¿Por qué? Students have had to register last week. Los estudiantes se registraron la semana pasada o algo así. Ya, pero pues el had to por lo que está en pasado. Ok, por eso hacemos uso del had to. Had es el pasado de have. Had to register by last week. Los estudiantes tenían que registrarse para la semana pasada. Ok, nice, perfect. Thank you, Sofía. Now, Sara, again. Yes, teacher. Okay. Okay. You must
arrive on time. You must arrive on time. Yeah, perfect. Tú debes llegar puntual. Tú debes llegar puntual. You must arrive on time. And the last one, Michaelis. We must use the password. We has to. Nice, perfect. Perfect. Michaelis, we must use the password. The password. Yes. Ok, nosotros debemos usar la clave o la contraseña. Nosotros debemos usar la contraseña. Perfect. Okay, nice. Nice. Okay. Any questions so far? Maybe? Sofía, Sara, Michaelis? No, teacher. No? Okay, now let me check the following. Let me share you the following infographic. Okay. Can you see my screen? Can you see my screen, Michaelis or Sofía? Yes, Yes. teacher. Ok. Aquí lo que quiero que analicen es que principalmente, o los errores comunes, es utilizar el tú después del verbo modal, de los verbos modales. Hay otros verbos modales, como for example, el could, el can't, el would, el may, el might. Son verbos modales. Para ellos no vamos a utilizar esta regla. Es decir, que va el sujeto, el verbo modal y el verbo en su forma base. You should go. You must wear. Tú debes ir. Tú debes usar. ¿Ok? Igual en negativo. Lo único que va a cambiar es que va la negación con el verbo modal. You shouldn't watch. You mustn't feed. Estos verbos modales. La única excepción, así, es el have to. ¿Ok? El have to, si necesita, por ende, la preposición to. This is a preposition. This is a preposition. They have to study. Y en negativas necesitamos el auxiliar do, con su negación. We don't have to. Or we do not have to. También es posible. Esa es la parte que quiero que tengan como bien clara o bien en cuenta para que no vayan a cometer esos errores que son muy comunes, muy frecuentes. ¿Ok? ¿Sí me entienden cuando yo hablo de los verbos en infinitivo? Michael y Sara en Sofía. Yes, teacher. Es decir, que se dejan en su forma base. En su forma base, sin cambio, sin nada. No se conjugan. Excelente. Perfecto. Ok. Perfect. Finally, okay. Another advice for everyone. For should, for could, and for would. Please check the chat. Estos tres son verbos modales. Should, could, and would.
para que no cometan el error de pronunciar la L, ¿ok? La L no la pronunciamos. Ok, un pequeño tip para su pronunciación, para que mejoren la pronunciación. No vamos a pronunciar la L en ninguna de las tres. Yo siempre Ok. decía should. Yeah, Should. it's common. It's Would. common ese error. Es should, could, En would. would. Yeah. Should, could, and would. Y en negativo, lo mismo. Shouldn't, couldn't, and wouldn't. ¿Ok? No pronunciamos la L. ¿Es clear, Michaelis and Sara? Yes, teacher. Tengan en cuenta. Ok, now finally, excuse me. Finally, I'm going to ask you some questions. Ok, voy a hacerles unas preguntas. And you have to answer my question. Okay. Dependiendo pues el verbo modal que yo utilice o dependiendo de la pregunta, así mismo ustedes van a hacer uso de un verbo modal de cualquiera de los tres que hemos visto. El más, el have to o el should. Como for example, for Michaelis. Are you ready? Yeah, Michaelis? Yes, teacher. Okay, for example, Michaelis, tell me. I want to be healthier. I want to be healthier. Give me some advice. I want to be healthier. Give me some advice. Do you understand me, or do you need that I write on the chat, by the chat? I want to be healthier. Give me some advice. No? Right, the chat, teacher. No problem. I want to be healthier, or I wanna be healthier. Give me some advice. What is healthier? Do you know, Sofía? Healthier? ¿O Sara? No, no conocen. Healthier es más saludable. Quiero ser más saludable o quiero estar más saludable. Health. Pues parece como que health, que es ayuda. Ah, ok. Se pronuncia algo similar, pero es healthier. Healthier. Ok, entonces en este caso yo estoy pidiendo un consejo de Michaelis. ¿Cómo podría responderme? Haciendo uso de cuál verbo modal y qué consejo me daría para estar más saludable. Michaelis. Yes, teacher. Igualmente Sofía en Sara. But in English, please. Tell me one advice for I want to be healthier. Teacher, sería you should Perfect. you should hit You should what? you should hit Or eat? Eat. Eat. Comer. Ah, okay, okay, eat. Eat. Okay, perfect. Eat. Okay. You should eat.
What? Vegetables, maybe? Fruits. You should eat Okay. fruits. Fruits and vegetables. Maybe, no? Maybe. You should eat more fruit and vegetables. Tú deberías comer más frutas y vegetales. Yes, you Okay, should. perfect. Thank you for your advice. And Sarah, tell me your advice. What advice do you give me? Okay, teacher. You should, yeah, Yeah, you should, you should. You should exercise. Make exercise. Maybe, yeah. You should do exercise. You should do exercise every day. Okay, every day. Maybe, yeah. You should exercise every day. Got it, Sarah? It's okay? Yes. Perfect. Okay. Sophia, tell me your advice. You should exercise more, eat healthy. You should what? You should exercise more and eat healthy. Eat, comer. Healthier. Sí. Ah, okay. In negative, maybe, or my Kelly, Sarah. It's okay. It's okay, Sofía. But maybe un consejo en forma negativa. ¿Qué no debería hacer yo? ¿O qué no debería comer o tomar o para estar más You saludable? shouldn't, yeah. Shouldn't, si la L. You shouldn't eat candies, dulces. Candies, perfect, yes. Or you shouldn't eat junk food. What is junk food? Do you know junk food? ¿Conocen this word? No. No. Comida No. que... Comida chatarra. Yeah. Comida Yeah. chatarra. You shouldn't eat junk food. Or for example, you shouldn't drink beer. You shouldn't drink beer. For example, no deberías beber cerveza. Okay. Perfect. It's clear, Sofia? And Sarah and Michaelis? Yes, teacher. Yes, okay. Now the another question. The last question, maybe. Let me think. So maybe.
Okay. With where or okay, maybe. Must you respect your parents? Okay, no. Must I respect your parents? My parents? English with must. For example, must I respect my parents? What do you think, Sofia, Michaelis, and Sarah? Yes. Why? Yes, I must. Yeah, okay, sorry. Yes, you must. But what you else? must. Yes, you must because yes, Yeah, yes, you must because what? because mm, no sé. In Michaelis or You Sofia? because they Because, gave life. Yeah. yeah, it's possible. Because they give you your life. Yes, te dieron la vida, yeah? Yeah. Yeah, it's possible. It's correct. Your answer. Yes, sí, yes. You must. Sorry. You must respect them because give you the life. For example, for the answer of Sarah. Esa sería una respuesta, una posible respuesta. Yes, you must respect them because they give you the life. En Spanish, sí, tú debes respetarlos porque ellos te dieron la vida. Okay. Now, another option, another answer, maybe Michaelis or Sofia. No? Teacher. Yes, I must. Okay. Yes, I must respect them because Because yeah. they help me grow. Okay. Me ayudaron a crecer. Yes. Yes, teacher. Help me to yeah, to grow. Okay. To grow. Because ellos they help me to grow. Yes, Michaelis, porque ellos me ayudaron a crecer. Yes, teacher. Okay, nice, perfect. And finally,
Sophia, maybe your possible answer. No sé. Excuse me? Excuse me, Sophia? Hello? Sophia, hello? Or tell me one example using the must. Sophia. Please create one sentence using the must. No sé, teacher. Maybe, ¿qué debes hacer mañana? ¿Qué debes hacer después de la clase? Tell me. Tell me y aquí la escribimos. ¿Cuál podría ser? Pues ahorita debo terminar mis tareas, trabajos. Okay, perfect. I must repeat. I must finish. Debo finalizar my homework. Or my homework. My homework. Yeah, that's it. Debo finalizar mi tarea. Or I must eat dinner. Debo cenar. Okay. Okay, Sofía. ¿Es clear? La idea es practicar y tratar de utilizarlo en el contexto cotidiano, en lo que hacemos a diario, en los planes que tenemos, las obligaciones que tenemos. Podemos decir I must finish o I have to finish. También es posible. ¿Debo finalizar mi tarea o tengo que terminar mi tarea? Perfect. ¿Es clear, Sofía? Yes, teacher. Okay, that's it. That's all for today. Any question? Michaelis or Sara? No, teacher. No, teacher. No? Okay, perfect. And then thanks a lot for your attendance, for your participation, okay? See you Thank you, on teacher. Thursday. See you on Thursday. Okay? Okay. Okay, teacher. Okay. Perfect. Okay, good night and see you later. Good night. Teacher. Bye, teacher. Thank you. Bye. 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 Thank you. Bye. Bye.